Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a esta serie de videos de fonoaudiología. Mi nombre es Jorge Silva y para conmemorar este 25 de septiembre, el Día Mundial de la Ataxia, vamos a hablar acerca del cerebelo, pero no desde un punto de vista simplemente patológico. Vamos a hablar acerca del rol del cerebelo en la deglución, en qué afecta, en qué ayuda, si existen tratamientos que potencien en casos de disfagia que afectan el cerebelo, todo eso lo vamos a ver ahora. Y si bien habíamos hecho antes un video, hace muy poco, sobre el manejo de la disfagia en pacientes con ataxia cerebelosa, este video va a ayudar a complementar esa información porque vamos a ver cómo afecta fisiológicamente el cerebelo a la deglución y también cómo afecta la conducta alimentaria, que es algo que va inherentemente unido a la deglución como tal, y que también es correcto que lo estudiemos. Vamos a tener una especie de resumen del contenido, porque está un poco largo, una introducción, vamos a hablar acerca del procesamiento nervioso central de la deglución, y después de todo eso, vamos a hablar del cerebelo como tal. Luego, vamos a ver el rol que puede tener la neuroestimulación en el cerebelo, la deglución y el cerebelo, las patologías cerebelosas y la disfagia, además de la conducta alimentaria y por último una conclusión. Bien, lo primero es mencionarles como resumen la importancia del cerebelo como un centro clave en la modulación de los movimientos. Eso es lo que más hace. Ayuda a coordinar los movimientos. Recibe y perfecciona señales motoras y sensoriales para producir resultados motores que son coordinados y precisos. ¿Y qué relación va a tener con la deglución en general? Bueno, el cerebelo va a mostrar mayor actividad durante la deglución, ¿ya? Y su daño está asociado con disfunción en este proceso, como la disfagia, aunque en raras ocasiones una afectación sola del cerebelo puede provocar disfagia. Pero se ha visto en muchas enfermedades que tienen daño a nivel de tronco y además de cerebelo, que el daño en el cerebelo potencia aún más la disfagia. Lo que esto sugiere es que el cerebelo va a tener una participación activa en la regulación motora de la deglución, ya sea a nivel de sujetos que estén, entre comillas, sanos, como también en personas con algún tipo de trastorno o daño producido por algún tipo de enfermedad o de iatrogenia. Bien, por eso es que el cerebelo tiene potencial terapéutico. Se van a explorar las posibilidades del cerebelo como un objetivo de estimulación neurológica, basándose en los avances que han habido últimamente en neuroimagen y en estimulación neural. Bien, llegamos a la introducción. Vamos a tener que ver cosas tradicionales y modernas de la deglución. Antiguamente se creía que la deglución ocurría en etapas y ahora se le están llamando fases. Se dividen en cuatro, aunque hay una más, que es la anticipatoria, que está antes de la preparatoria oral, pero en concreto son estas: preparatoria oral, faríngea y esofágica, con funciones específicas en cada una que garantizan la seguridad del proceso y van a evitar la aspiración. Ahora hay un moderno modelo de integración que en las investigaciones actuales las fases se ven como un proceso que es continuo e interdependiente, integrando las fases orofaringe y esofágica en modelos unificados por la cantidad de interacciones que existen. Bueno, y en casos de prevención de disfunciones, la comprensión moderna del proceso de deglución va a poder identificar mejor los puntos en los que puede ocurrir disfunción, facilitando estrategias para disminuir los riesgos, como en el caso de la aspiración, y mejorar la coordinación global motora de la deglución. Pero también tenemos que tener en cuenta que el cerebelo no solamente procesa señales motoras, sino que también señales sensitivas y sensoriales, pero además está implicado en el control afectivo de la conducta alimentaria y eso es algo que vamos a ver también. Bien, antes de hablar del cerebelo como tal, hay que hablar de los centros de control en el tronco cefálico y esto también lo tenemos en video en los primeros videos del canal hablando del nervio trigémino. Va a existir un núcleo que se va a encargar principalmente de esto, que es el núcleo del tracto solitario, a nivel de integración sensorial y sensitiva, y en el caso del núcleo ambiguo, la parte motora, que organiza las secuencias musculares para la deglución refleja, interactuando en redes sensoriales y motoras. Y a su vez le llega mucha información de otros centros superiores que tienen que ver con aspectos más de integración sensorial, por ejemplo, en la ínsula, o a nivel afectivo en el sistema límbico, o en el tema del automatismo en el caso de los ganglios basales, etc. Bien, las áreas corticales motoras y sensoriales van a exhibir dominancia hemisférica en el control de la musculatura de la deglución.
Bien, al igual que en el caso de la lateralidad, en el caso del lenguaje, etcétera, también aquí va a haber lateralización. Van a formar funciones que son asimétricas y esenciales para una modulación precisa. Mientras uno se encarga directamente, otro va a ayudar a modular esa respuesta. Y la interacción que va a tener con el cerebelo es que el cerebelo afina las señales motoras enviadas desde la corteza, asegurando que los movimientos sean coordinados y ajustados para poder facilitar el acto de deglutir. Piensen, por ejemplo, en una persona que tiene que masticar. La disinergia, la dismetría y otros signos cerebelosos van a impedir que ese movimiento sea activo y coordinado. En algunos momentos va a ser muy pequeño el rango de movimiento, en otros casos va a ser muy grande. Esta descoordinación va a afectar la alimentación, va a afectar el acto de masticar y indirectamente va a afectar la deglución. No solamente hablando de la masticación, sino que también otros actos motores que están implicados en toda esta secuencia que implica la deglución en estas fases que hemos mencionado anteriormente. Las consecuencias físicas y nutricionales que puede hacer es que la disfagia, como en todo orden de causa, va a causar desnutrición, deshidratación y posiblemente, si no se actúa, neumonía por aspiración, aumentando la morbilidad en las poblaciones que son vulnerables, por ejemplo, en aquellas personas que tengan ataxia de espinocerebelosa o en alguna enfermedad motora o neuromotora que tenga implicancia en el cerebro. El impacto en la calidad de vida, como lo hemos dicho antes, es que van a experimentar una reducción drástica de su bienestar debido a la incapacidad de disfrutar de las habilidades sociales, actividades sociales y la dependencia de alimentos modificados. Las causas principales pueden surgir, por ejemplo, de accidentes cerebrovasculares, de enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la enfermedad de Machado-Joseph, o la enfermedad de Pompe, o la ataque de Friedrich, y lesiones traumáticas que interrumpen las vías neuronales críticas para el habla y la deglución. Bien, el procesamiento nervioso central de la deglución, este es un resumen. Hay muchos videos explicando a gran detalle esto, sobre todo los primeros del canal. Pero vamos a hacer una mención para que la persona que vea esto entienda más o menos de lo que estamos hablando. Bien, está el núcleo del tracto solitario, que principalmente se encarga de iniciar la deglución. Recibe las aferencias que van desde los tractos gastrointestinales superiores y además de la boca y de la faringe. Los estudios invasivos que se han hecho hasta el momento demostraron que los daños específicos en este núcleo pueden prevenir la deglución refleja y eso es nefasto. Hay muchas enfermedades que atacan el núcleo del tracto solitario. Una de ellas es la enfermedad de Parkinson, otra es la esclerosis múltiple y otro tipo de situaciones donde se ven comprometidos los núcleos del bulbo. Bien, pero para poder hablar más de esto hay que referir al mecanismo neurológico que ayuda a que nosotros traguemos, que es el generador central de patrones. Un generador central de patrones va a coordinar estas complejas contracciones musculares de la deglución a través de la interacción que haya con la información sensorial que viene a nivel orofaringio. Y está compuesto por redes neuronales sensoriomotoras que están distribuidas lateralmente en el bulbo y que se comunican mediante interneuronas, que nosotros vamos a ver incluso que también existen estas interneuronas en el cerebelo. Bien, por último, la modulación cortical a niveles superiores, que tiene que ver con la corteza cerebral, modulan estos patrones con representación asimétrica de la corteza motora. ¿Por qué? Porque se visualiza el cuerpo humano con este músculo que nosotros hablamos, y en estos hemisferios también va a haber una simetría donde va a haber un hemisferio dominante en la actividad motora relacionada con la deglución. Bien, por esa razón, nosotros podemos tener una deglución que es sana, coordinada y eficiente. Intervienen demasiados actores para que eso ocurra y el daño en alguno de ellos va a provocar alteraciones en mayor o menor medida. También va a haber contribución del tálamo, porque en el tálamo llegan todas las vías sensitivas y sensoriales excepto el olfato, y va a actuar como un centro de relevo neuronal, facilitando la comunicación entre estructuras cerebrales superiores y las áreas motoras involucradas en la deglución. Y además también va a traer conexiones al cerebelo. El giro del cíngulo eh, va a estar relacionado con el control volitivo y modulador de los aspectos emocionales y motores del proceso de deglución. La corteza cingulada se encarga de hacer valoraciones y va a ayudar también en las expectativas. Vamos a ver más adelante cómo eso funciona en deglución. La corteza insular, que es la que se encarga, entre otras cosas, de hacer la integración de toda esa información de a nivel motor y a nivel sensorial de la boca y a nivel orofaringio en general, va a participar en el manejo de la integración sensorial y motor del proceso de deglución. Y va a contribuir a traer una respuesta más adelante que va a bajar desde el cerebro con todo lo necesario para poder integrar después la respuesta. Y esto en cosa de milisegundos.
Bien, esa información que ya está depurada se va a llevar al cerebelo para poder ser coordinada. Y es ahí donde pueden haber problemas cuando en el cerebelo ocurren daños. Bien, por eso vamos a hablar acerca del cerebelo en general. El cerebelo va a estar compuesto entonces por dos hemisferios conectados por el vermis, que está a nivel medial, y dividido horizontalmente por los surcos primario y horizontal. Su corteza incluye tres capas que las vamos a ver después: la capa molecular, la capa de Purkinje o de células de Purkinje y la capa granular. Estas conectividades que hay entre fibras van a ir trepando desde el complejo olivar inferior y las fibras mucosas que provienen de los núcleos pontinos y formación reticular. O sea, que ven el tema de la tonicidad y la alerta y que transportan sus impulsos hacia el cerebelo. Y la vinculación con núcleos profundos y corteza motora es importante, porque las células de Purkinje van a proyectar estos impulsos hacia núcleos profundos, que tienen que ver con esta integración a nivel cerebelar, como el núcleo dentado y el núcleo del fastigio, que a su vez se conectan con áreas motoras de la corteza cerebral. Bien, esta es más o menos la organización histológica del cerebelo. Bien, hacia la capa molecular estamos yendo al exterior y hacia el interior estamos llegando a la capa de células granulares. Bien, cada una tiene una función. La capa molecular, por ejemplo, que es la capa más externa, contiene una población escasa de neuronas, pero estas neuronas son de tipo interneurona. Van a llegarle axones de células granulares y también dendritas de la célula de Purkinje. O sea, llega todo lo que es más profundo y se va a integrar acá. La función entonces que va a tener la capa molecular es involucrarse principalmente en interacciones sinápticas, donde estas fibras paralelas hacen sinapsis con las dendritas de la célula de Purkinje, lo que va a facilitar comunicación dentro de la corteza cerebelosa. O sea, en el fondo ayuda a que todo esto se module bien. Y se encarga de este tipo de loop que ayuda a que se procese bien la información que nosotros vamos a traer de la deglución, entre otras cosas también. La segunda capa, que es la capa de células de Purkinje, es la más prominente y está entre la capa molecular y la capa granular. Es delgada, pero va a contener estas enormes neuronas que tienen ramificaciones de árbol prácticamente, que son las células de Purkinje, que tienen forma de matriz y que son por lejos las neuronas más grandes del cerebro, o sea, más grandes del sistema nervioso central, caracterizado por extensos árboles de dendritas que se extienden hacia esa capa que yo digo acá, la molecular, y que se proyectan a nivel de axón en la sustancia blanca cerebelosa y hacen sinapsis con los núcleos cerebelosos profundos que habíamos dicho antes. Como son tan grandes, su función es ser la salida, la principal neurona de salida de la corteza cerebelosa para la información muy clave de la información motora y del aprendizaje también, al enviar señales inhibitorias a los núcleos cerebelosos profundos para que no se manden por sí solos y las respuestas puedan ser coordinadas. Y por último tenemos la capa granular. La capa de células granulares es la capa más interna, la más adentro y que se encuentra directamente sobre la materia blanca del cerebelo. Está compuesto por células pequeñas llamadas células granulares, que son las neuronas más pequeñas del cerebelo. También tiene células de Golgi que sirven como interneuronas, que también tienen una función inhibitoria. Pero la función que tiene esta capa es recibir información excitatoria de las fibras mucosas y que envían a sus axones a la capa molecular donde se bifurcan para poder formar fibras paralelas, que he dicho que hacen como un loop, una vuelta, que hacen sinapsis entonces con esta célula de Purkinje para poder procesar la información sensorial y motora. Esta capa es crucial en ese aspecto. O sea, le quita pega, le quita trabajo a la célula de Purkinje, modulando y procesando esta información sensoriomotora para que pueda seguir siendo una señal que podamos procesar de manera exitosa. El problema es que existen patologías que afectan una capa más que otra y una sintomatología entonces va a haber entre distintas alteraciones de ataxia cerebelosa, pero lo importante es saber que estas tres capas son esenciales cada una por sí sola y en conjunto para la deglución, porque una respuesta coordinada no podría funcionar si no es que hubiera capa molecular y capa granular. La célula de Purkinje necesita este loop para autorreforzarse
por lo tanto también están implicadas en el proceso de aprendizaje motor. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por lo mismo, el papel que van a tener en la precisión de los movimientos, el cerebelo es crucial. Va a asegurar movimientos suaves y coordinados. Va a modular los impulsos que provienen de la corteza motora y también aquella información sensorial que nos da pistas sobre el medio ambiente y de cómo se puede modular la respuesta motora. Va a comparar los movimientos reales con modelos internos ideales y de hecho va a haber hasta 4 tipos de representación en el cerebelo del cuerpo humano, de los movimientos del cuerpo humano. Bien, pero en caso de que se lesione el cerebelo, va a generar movimientos temblorosos de acción e inexactos, disinérgicos y dismétricos, reflejando el rol esencial entonces que tiene esta parte del sistema nervioso central en la coordinación motora, incluida la de la deglución. Los estudios entonces han demostrado que la estimulación cerebelar a través de vías como la del núcleo dentado pueden inducir efectos excitatorios o supresivos en la corteza motora, dependiendo del contexto muscular involucrado, lo que significa que podrían servir como vehículo para mejorar la coordinación de la deglución y hacer una diferencia entre tener disfagia o no. Bien, por lo mismo, tenemos que tener en cuenta que el cerebelo es susceptible como foco terapéutico a nivel de neuroestimulación, por ejemplo, y a niveles de aprendizaje motor que vamos a ver más adelante y que nosotros como fonoaudiólogos podemos directamente e indirectamente trabajar. Bien, lo que se ha hallado históricamente en estudios de animales y humanos, en estudios en gatos, por ejemplo, revelaron que la estimulación de estos núcleos cerebelosos puede generar efectos excitatorios o inhibitorios en área motora cerebral. Bien, y en el caso de humanos con estimulación eléctrica, mostró que los estímulos eléctricos en el cerebelo afectan áreas motoras corticales, reduciendo las amplitudes de potenciales evocados motores. O sea, la pueden afectar como también la pueden modular o beneficiar. Y esto sentaron bases para poder hacer investigaciones no invasivas humanos, por ejemplo, con la estimulación magnética transcranial, para poder elaborar un perfil de cómo afecta la influencia a nivel de cerebelo en la deglución. Lo que se ha visto es que los que hacen este tipo de estimulación pueden aumentar la excitación de las áreas motoras corticales que están relacionadas con la deglución. Eso es paradójico porque por lo general los efectos son a nivel inhibitorio, sobre todo a nivel de extremidades, pero la deglución, este tipo de estimulación ayuda a la deglución. Los que usaron de tipo repetitivo, a 10 Hz, mostraron efectos excitatorios prolongados en áreas motoras cerebrales responsables de la deglución, con duraciones de más de 1 hora, destacando diferencias respecto al control de extremidades, lo cual podría servir para que una persona pueda tragar mucho mejor. Pero hay efectos inesperados. Se detectó que la estimulación cerebelosa es eficaz en revertir lesiones corticales virtuales, independientemente de si se aplica en el lado ipsilateral o contralateral. O sea que el efecto que puede traer la modulación es que puede revertir lesiones corticales en el cerebelo. Lo que antes se pensaba que podría ser permanente, con la estimulación transcraniana podría mejorar. Bien, lo que va a dar pistas acerca del rol que puede traer la neuroplasticidad si ocupamos nuestro ejercicio junto con este tipo de estimulación en un entorno fisiátrico, en un entorno de neurorehabilitación. Y esto se ha postulado también como un tratamiento para la disfagia. La estimulación magnética transcraniana repetitiva en el cerebelo puede mejorar la función de la deglución en pacientes con disfagia que tuvieran algún tipo de accidente vascular, aunque los resultados han sido limitados y en general existen muy pocos estudios de esto. No hay que confiar demasiado en este tipo de hallazgos. Lo que sí mejora la coordinación motora. Esta estimulación puede corregir la descoordinación muscular orofaringia, especialmente en pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Hablemos, por ejemplo, de la ataxia espinocerebellar. Las implicaciones futuras entonces van a ser de que se necesita más investigación para validar la efectividad clínica de este tipo de estimulación a nivel del cerebelo en pacientes con lesiones cerebelosas y afectaciones relacionadas con la disfagia. Tenemos un resumen entonces de los hallazgos. Los que usaron estimulación pareada aumentaron la excitabilidad cortical faríngea, ayuda a la fase faríngea de la deglución. Bazant, en 2015, utilizó estimulación magnética transcraniana de tipo repetitiva de Hz y encontró un efecto facilitador sostenido en la corteza motora. Sasekbom encontró
en su estimulación a nivel hemisférico y a nivel de vermis, que a nivel de hemisferio la estimulación excitaba, pero en el caso del vermis inhibe. Ya vamos a ver por qué. Y Vasan, de nuevo, en 2019, lo usaron en un caso clínico post-ACV, o sea, esto ya era un tratamiento contra la disfagia, y mejoró eh, algunos factores que tenían que ver con esto cuando se usó la estimulación magnética transcraniana a nivel cerebroso. Bien, y luego de 20 minutos ya podemos hablar de la deglución y el cerebelo. Van a ver entonces evidencias en los estudios de imágenes funcionales del cerebelo. Va a haber una activación bilateral y específica en el vermis, o sea, en la parte medial del cerebro. Y lo que han mostrado las tomografías de emisión de positrones y las resonancias magnéticas funcionales es que se ha demostrado un aumento significativo de la actividad cerebral y las áreas cerebelosas durante tareas de deglución. O sea, eh, el vermis se activa porque tiene una representación corporal en su corteza de la ejecución motora en el caso de la deglución. Y de hecho tiene 3 pares por cada hemisferio también. De hecho, el estudio han revelado que el cerebelo no solo se ajusta a activaciones motoras que están preexistentes, ¿ya? Sino que contribuye activamente a la integración de señales sensoriales durante el acto de deglutir. Por lo tanto, su rol no es eminentemente motor solamente. También ayuda a la integración sensoromotriz al momento de ajustar estos asuntos. Lo que yo les decía de las capas histológicas del cerebelo. Cada una tiene una función que no es eminentemente permitir que se coordine la musculatura solamente, sino que también hay una integración eficiente a nivel sensorimotriz. Y lo otro es que van a haber diferencias hemisféricas en activación. Las investigaciones muestran que el hemisferio cerebeloso izquierdo es el que tiende a activarse más durante la deglución, pero el motivo detrás de esta simetría necesita más investigación, no hay mucha claridad al respecto aún. Tenemos entonces también una organización topográfica, igual que como pasa en la corteza cerebral, con la área motora primaria y la área sensitiva, perdón, es que hay múltiples homúnculos en el cerebelo, no solo uno, porque en la corteza cerebral hay uno puro solamente para motor y para información sensitiva, pero cada hemisferio cerebeloso posee tres homúnculos motores y un cuarto en el vermis, siendo la representación modular clave para poder controlar diversos músculos de la deglución de la manera más coordinada posible. Hay una representación somototópica también del sistema oral y faringio, lo que ha revelado las resonancias magnéticas que destacan la ubicación del control de los labios, la lengua y los músculos faringios en regiones cerebelosas específicas para tales situaciones. Y el cerebelo también participa del ajuste de la coordinación muscular en la deglución, porque refina la precisión motora, asegura las transiciones suaves entre la fase oral y faringia, y además también se encarga de esa integración sensoromotriz que va a ir hacia centros superiores, cuando la información que viene desde el tronco hace relevo en el cerebelo y pasa después hacia otras zonas corticales o subcorticales. Va a haber una diferencia, sí. Se ha demostrado que los daños en el cerebelo impactan la coordinación de los movimientos en las fases iniciales del procesamiento del bolo, mientras que la fase faríngea muestra menor dependencia del cerebelo. O sea, tengamos en consideración esto. Si somos fonoaudiólogos vamos a ver que las etapas preparatoria oral y oral, que son voluntarias, chocan con la faringia, que es predominantemente involuntaria o refleja, en el hecho de que el cerebelo entonces va a tener mucho que ver con aquellos movimientos que son de carácter voluntario y aprendido, principalmente. Y el impacto que va a traer las lesiones cerebelosas depende, porque si unilateral o bilateral va a importar. Las lesiones en distintas áreas cerebelosas pueden afectar la eficacia motora de manera heterogénea, dependiendo de la etapa de la deglución que esté involucrada. Ya les dije antes que hay una representación, hay homúnculos, 13 por cada hemisferio más uno en el vermis, que van a tener cierta representación específica de cada estructura orofacial o orofaringea relacionada con la deglución. Bien, como haber una redundancia en las representaciones musculares cerebelosas, eso puede mitigar efectos adversos de las lesiones localizadas, en comparación con los daños corticales que son de carácter más central. Es como que el cerebelo tiene reserva. En caso de que se dañe una zona, dispone de otra para poder compensar. Bien, lo que sí, no hay evidencia clara de representación esofágica en el cerebelo.
O sea, casos como el de la caticia, por ejemplo, que lo vimos en el video de disfagia en enfermedad de Chagas, no tiene mucha incidencia el cerebelo en esto. Bien, pero hay otro punto muy importante que a veces se escapa de la fonoaudiología o no se considera lo suficiente, que tiene que ver con la parte más conductual de la deglución y es lo que nosotros denominamos conducta alimentaria. Bien, el cerebelo hasta hace muy poco se descubrió que tiene una influencia en la respuesta de SET, en la ingesta de líquidos. Bien, se descubrió que el cerebelo está implicado en la modulación de la respuesta de SET, porque responde por una influencia de una hormona, que es la asprosina. Esa hormona va a viajar por el torrente y va a llegar hasta el cerebelo, específicamente a un receptor de la célula de Purkinje que se encarga de hacer que la persona sienta más deseos de tomar agua. Pero ojo, no afecta el apetito. Quiere decir que tiene que ver con aspectos que están más relacionados, no tanto con la parte osmótica del deseo de tomar agua, sino que eh, por otro tipo de mecanismos que nacen a partir de influencia, sobre todo de las células adiposas, donde esta hormona se crea, hasta llegar al cerebelo. Pero el hecho de que influya en la decisión de una persona de la ingesta de agua, ya me ponen en entreaviso, sobre todo si son pacientes con disfagia, que ya sabemos que los líquidos son una cosa seria. Bien, la activación entonces de estas neuronas no va a depender de entradas sinápticas externas. Como dije antes, esto tiene un carácter más neuroendocrino. Bien, pero si le forramos el receptor a la célula de Purkinje, se va a producir reducción de la sed, hipodipsia, pero no va a alterar la coordinación motora ni tampoco el aprendizaje motor. Esto es un punto aparte que tiene el cerebelo. Eso sí, como les dije antes, el cerebelo va a responder a señales endocrinas, pero no a las señales osmóticas como las de la sal. Así que la que sí responde a la sal es la del hipotálamo, que también además responde a la asprosina, pero no de manera relacionada con la sed. Va a responder regulando el apetito. Y vamos a ver también que el cerebelo también responde a la regulación del apetito, pero por otra vía. Lo otro que tiene es que el cerebelo se conecta con el hipotálamo y se conecta con la ínsula. Son regiones clave para el control de la ingesta alimentaria, porque tienen que ver con aspectos más afectivos para comer. Y en el caso de la ínsula, no solamente la parte afectiva, sino que también la integración sensoriomotora de las texturas y de la forma del bolo, que a su vez esa información pasa primero por el cerebelo hasta llegar allá después de vuelta a la ínsula. Por lo tanto, el cerebelo integra señales que son homeostáticas, hedónicas, cognitivas y afectivas relacionadas con la alimentación. Tenemos un video exclusivo solo hablando de eso, para que lo vean, en respecto al carácter hedónico de la alimentación, no solamente el nutritivo. La activación cerebelosa va a disminuir entonces por respuesta a la grelina. Bien, también está susceptible a esa hormona, lo que sugiere una función en la estimulación del apetito mediante la supresión de la señal de saciedad. La persona deja de sentir saciedad y es el cerebelo el que interviene ahí, porque la activación cerebelosa va a disminuir en respuesta a la grelina. También va a participar en redes de recompensa, saliencia y memoria asociada a la comida. ¿Qué quiere decir esto? Se encarga de los refuerzos positivos al momento de comer una comida, va a responder a la motivación, pero también a la integración y al carácter atencional del comer y a la memoria asociada a la comida, sobre todo la memoria que tiene que ver con la coordinación o con el aprendizaje motor. Tiene directa relación con lo que nosotros denominamos como reología de los alimentos. Bien. Y otro aspecto bastante importante y que esto influye en las terapias de deglución es que modula las expectativas de las personas. Las expectativas de una persona que se enfrenta a un cambio dietario, producto de su disfagia, sobre todo cuando utilizamos espesantes que alteran el sabor y la composición reológica de la comida, va a estar muy afectada. Y el cerebelo es el que se encarga de eso, porque modula las expectativas. Si yo, en cambio, entreno las expectativas, utilizo un lenguaje más ameno, disminuyo el arousal, la alerta, y predispongo a la persona a aceptar lo que está comiendo, yo estoy favoreciendo un aprendizaje emocional que va a ir en un directo beneficio de la capacidad para alimentarse y por tanto también de deglutir, porque estoy utilizando recursos que evitan situaciones que ponen en alerta a la persona, no de una alerta positiva, sino que de una alerta de ansiedad o incluso angustia,
lo que va a influir en la motivación y el deseo de comer. Esto es muy importante, sobre todo en aquellas disfagias que son de carácter psicogénico o conversivo, pero también como una forma de rehabilitar la ingesta por boca a medida que nosotros hacemos el tratamiento. Las expectativas importan, el cerebelo se encarga de eso. Cuando tenemos daño cerebelar, el aprendizaje por expectativas demora más, por lo tanto hay que ser más intensivos con él. Y como modula la motivación y el deseo de comer, se ha implicado entonces que tiene cierto papel en el procesamiento de las señales. ¿Cuáles señales? Las visuales de la comida. Pero otro punto muy importante, y esto también tiene que ver directamente con nuestra terapia, es que modula el efecto del tamaño de porción. Y ya sabemos que porciones grandes ayudan a deglutir mejor, pero no todas se benefician o no todos pueden comer porciones grandes. Bien, el efecto del tamaño del bolo es uno de los roles del cerebelo, sensarlo. Bien, por lo tanto está implicado en algo que nosotros conocemos como estereognosia, que es importante porque es la forma en cómo nosotros sentimos a nivel sin ver lo que nosotros tenemos dentro de la boca, en este caso el bolo, y lo que nosotros tenemos también en un video que hicimos anteriormente de babeo en Parkinson, donde hablamos de la somatorrepresentación. La somatorrepresentación, que es la capacidad de poder representar las propiedades volumétricas tridimensionales de la comida, del bolo en este caso, ahí tiene mucha importancia el cerebelo, porque se ha visto que en determinado momento un mayor volumen de bolo hace que se degluta más rápido o mejor. Pero no en todos los casos vamos a poder aprovechar esta ventaja, porque también se ve que a mayor volumen, más peligro al tragar, en ciertos casos, sobre todo la disfagia neurogénica. Bien, van a haber entonces alteraciones cerebelosas que podrían contribuir entonces a una mayor rigidez cognitiva, una peor aversión a los alimentos y a una distorsión de la imagen corporal. Esto tiene que ver con aspectos más psicológicos, con los trastornos de la conducta alimentaria. Y de hecho hay muchos tratamientos que están enfocados en esta estimulación magnética transcraniana en pacientes, por ejemplo, con anorexia nerviosa, para mejorar o inhibir el efecto inhibidor que trae el cerebelo para favorecer eh, el apetito. Bien, eso es muy importante. Una persona con apetito no va a deglutir, yo estoy seguro, no va a deglutir peor que una persona sin apetito. Al contrario. Una persona con apetito predispone ciertos mecanismos a nivel cerebral, endocrino, gastrointestinales para poder deglutir, porque es lo que espera, es la expectativa la que modula esa interacción. Y como es un antecedente de conducta, yo puedo intervenirlo, conductualmente hablando. No digo que vayamos a hacer ABA con la deglución, pero sí podemos entrenar las expectativas para mejorar la respuesta deglutoria. No es algo motor solamente, no es algo respiratorio solamente, no es algo sensorial, es algo conductual. Es algo que nosotros podemos intervenir también. Lo otro es que para poder favorecer el entrenamiento por expectativa, eh, el cerebelo genera modelos internos predictivos sobre el valor esperado de los alimentos, sobre el momento al ingerirlos y las recompensas que están asociadas. Va a corregir errores de predicción cuando la experiencia real, por ejemplo el sabor, la saciedad o las recompensas o refuerzos, no coinciden con lo anticipado. Eso es muy importante tenerlo en consideración también si es que hay daño cerebelar. También participa en la planificación y ejecución de la masticación y deglución, eso es obvio, pero volviendo al punto de los errores de predicción, van a encontrar en pacientes con ataxia que la integración que tienen sobre el carácter hedónico del alimento está alterado, pero eso también se puede entrenar. El cerebelo se va a conectar con el sistema límbico, se va a conectar con la corteza prefrontal, modulando el apetito en estados emocionales como la ansiedad o estrés. Tiene un carácter más inhibitorio en estos casos. Por eso es que en ciertos momentos donde existe una exacerbación, ya sea por un aprendizaje constante en la vida o por influencias de carácter epigenético, como en el caso de la anorexia nerviosa, se va a observar una hiperconectividad en el vermis y menor respuesta a la señal alimentaria. Bien, o sea, este ciclo de autorreforzamiento, sobre todo en aquellas personas que sufren trauma y que hace que quieran dejar de comer, o en el caso, por ejemplo, de la disfagia psicogénica, el cerebelo va a tener un rol fundamental en integrar todos estos antecedentes a nivel sensorial y motor para poder hacer un esquema
y para poder crear, o sea, participar en la creación de expectativas. Si yo no intervengo eso previamente, muy probablemente esa persona va a tragar peor, por mucha información, por mucha terapia que hagamos. Bien, a su vez, la terapia de deglución, ojo, esto es un punto importante, que no lo van a mencionar otras personas porque no tienen formación en conducta, es que el análisis de conducta, cuando yo hago que la persona degluta, cuando yo la enfrento poco a poco a estímulos que yo sé que tienen un plus fisiológico, como el uso, por ejemplo, de hielos pequeños o el uso de cítrico, pero a su vez también lo hago probar pequeños bocados de una manera segura, sobre todo si tengo una evaluación instrumental al lado, yo hago que la persona se active conductualmente. Está haciendo una exposición. Y lo que hace las exposiciones conductuales, sobre todo desde el punto de vista neurofisiológico, es aumentar el flujo sanguíneo hacia aquellas zonas cerebrales relacionadas con la conducta que estoy haciendo. Por lo tanto, es un favorecedor de la neuroplasticidad porque llega más sangre al cerebro, en este caso el cerebelo, se mantiene más zona activa y activada y a nivel conductual hay un proceso de exposición que favorece un proceso de reaprendizaje. Ese punto es crucial, es muy crucial. Yo como fonoaudiólogo no puedo negarlo. Tengo que tener la parte, el análisis de conducta a mi favor. Sobre todo si yo conozco aquellos principios que regulan no solamente la deglución, sino que también la conducta alimentaria. Bien, va a pasar algo extraño también en obesidad. Van a haber alteraciones en la conectividad en el cerebelo y en el hipotálamo, que tienen que ver con este asunto que les decía yo de la regulación del hambre y de la sed, y del cerebelo con el área tegmental ventral, que tiene que ver con los centros de recompensa. Bien, eso va a favorecer la sobreingesta y por eso algunos científicos son más osados y dicen prácticamente que en el caso de la obesidad, la respuesta alimentaria es muy parecida a la que se ve en personas adictas. Bien, pero yo más que decir que es adicta, yo puedo decir que los procesos fisiológicos son parecidos. Bien, esto también va a tener repercusiones en aquellos pacientes usuarios que van a tener problemas a nivel neuropsicológico, sobre todo en el control de impulsos. Hablemos, por ejemplo, de aquellos secuelados de TEC que tienen disfagia y no quieren parar de comer, no tienen control o no pueden tener control porque las zonas que tienen que ver con esto a nivel frontal o frontoesternal están afectadas. También va a pasar en casos de disfagia, en casos sindrómicos, por ejemplo, en el síndrome de Prader-Willi, que también puede haber disfagia, y donde hay una sensación constante de querer comer, 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 comer sin poder saciarse, y que hay que hacer estrategias conductuales muy, muy fuertes como para evitar que sigan comiendo demasiado y aumentando su índice de masa corporal a la obesidad mórbida, que en muchos casos pasa. También tiene influencia, sobre todo si un paciente con disfagia que va a estar predispuesto a comer y no dejar de comer sin tener segura la vía para poder comer. Bien, por eso es importante favorecer la exposición de una manera controlada que ayude a que la persona aprenda a autorregularse, pero que también la expectativa activen de mejor forma estos centros relacionados con la deglución, no solamente a nivel cerebelar, sino que también a nivel basal, a nivel de tronco, a nivel cortical, etcétera. Todo juega en la terapia deglutoria. Y es por eso que tenemos que ver cómo influye la patología cerebelosa en la disfagia, si es que funciona así. Bueno, nosotros hicimos el video de disfagia en casos de ataxia, pero es bueno citar más o menos lo que hemos dicho anteriormente. Hasta un 47% en el caso de las malformaciones de Arnold-Chiari van a presentar disfagia. ¿Por qué? Porque las consecuencias de la incoordinación motora van a desfavorecer la deglución segura, van a empezar a haber problemas para tragar, para coordinar el tragar, y en este caso casi la mitad o uno de cada dos personas con Arnold-Chiari va a tener disfagia. En el caso, por ejemplo, de los que tienen ataxia cerebelosa en niveles generales, un 17% va a tener disfagia. Hablemos de uno de cada seis, lo que va a impactar en la calidad de vida. Y en otros síndromes, como por ejemplo la atrofia multisistémica de predominio cerebeloso, las tasas de disfagia pueden estar hasta el 73%. Tengo dudas si en el video anterior vimos que en el caso del ataque de Friedrich o en la enfermedad de Niemann-Pick tipo C, hasta un 98% de personas tiene disfagia. La disfagia en ataxias es una realidad. Lo que sí tenemos que mencionar es que no es el mero daño cerebelar lo que produce la disfagia, sino que el daño cerebelar más daño a nivel troncal, o daño a nivel cortical, o daño a nivel basal,
en el putamen, en el globo pálido, etc. La combinación de daños es lo que va a generar problemas en las redes que procesan la información sensorial o sensitiva o a nivel afectivo de la deglución o a nivel motor de la deglución. Bien, por eso la evidencia sobre contraindicaciones de lesiones cerebelosas va a ser ambivalente. No hay establecimiento al 100% definitivo entre los accidentes cerebrales puramente cerebelosos y la disfagia. Por lo general debiesen afectar más zonas para poder producir disfagia. Y lo otro es que las lesiones combinadas del cerebelo y el tronco son las que 100% van a tener disfagia. Para poder manifestar una disfagia clínicamente relevante, tendría que haber un daño doble entre el cerebelo y el tronco encefálico. Bien. Y el impacto que atrae en la función motora es que las deficiencias en la coordinación motora asociada al cerebelo pueden contribuir indirectamente a dificultades de la deglución sin ser el único factor decisivo. Bien, las descoordinaciones influyen, sobre todo si afectan la postura, se afectan la integración sensoromotriz y se afectan la conducta alimentaria. Bien, yo creo que esos son los principales focos. También va a haber atrofia cerebelosa, pero con otro tipo de problemas, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer, la atrofia cerebelosa que hay puede interferir en la disfagia, pero también a nivel cognitivo y cortical, como dije antes, varias zonas. Pero se ha visto que hay atrofia de tipo cerebelosa y esto puede influir en la coordinación. También va a influir en el aspecto de la apraxia o bucofaringia o apraxia oral, que más adelante voy a hacer un video solo de eso. Bien, en el ELA también va a tener problemas. La atrofia cerebelosa contribuye a la pérdida de coordinación muscular en pacientes con ELA. La ELA no es solamente una enfermedad neuromuscular, también afecta centros corticales. Va a empeorar la deglución en estos pacientes. ¿Ya? Y en el caso de Parkinsonismo plus, como por ejemplo en la parálisis supranuclear progresiva, la disfagia puede surgir principalmente debido a una espasticidad muscular, y eso lo sabemos, o hipocinesia por el parkinsonismo, pero la atrofia cerebelosa puede exacerbar la falta de coordinación y eso va a aumentar la severidad de la disfagia. Conclusiones. El cerebelo es un modulador. Se encarga de modular la actividad motora. Sobre todo la que tiene que ver con la deglución en este caso, a través de sus conexiones con áreas motoras que son de nivel cortical. Eso indica que, aunque no es un agente primario en la ejecución de la deglución o del movimiento en general, su influencia refinada es indispensable para la coordinación motriz. Va a tener relaciones limitadas con la disfagia. A pesar del papel crítico que aparentemente tienen, las lesiones aisladas del cerebelo rara vez conducen directamente a disfagia. Lo que sugiere es que las disfunciones de la deglución probablemente van a surgir de daños en más partes además del cerebelo. Y es por eso que en la atrofia espinocerebelares se ven mucho las disfagias, porque afecta no solo el cerebelo, también afecta la parte espinal, también afecta la parte cortical, incluyendo el tronco y la corteza. Bien, ¿qué tenemos que pensar de esto? Es que la actividad observada por los estudios de neuroimagen y de neuroestimulación va a resaltar la participación activa del cerebelo en la deglución. Esta evidencia apoya la idea que el cerebelo es crucial para poder hacer ajustes finos en los movimientos bajo contextos que son específicamente motor y cognitivo. Y a futuro, estudios más amplios van a ser necesarios para poder aclarar estas conexiones y su relevancia clínica. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que a través de la estimulación eléctrica o magnética podamos mejorar la deglución en aquellos sujetos, utilizando esto directo o indirectamente. Podrían ser una solución clave para los desórdenes neurológicos relacionados con la ataxia cerebelosa. Por lo tanto, aprovechar ese potencial va a ser crucial de aquí en un tiempo más. Sobre todo si pensamos que ahora hay ataxias que están comenzando a tener tratamiento farmacológico y se está comenzando a frenar o a disminuir la progresión de la enfermedad. Por lo que mientras progresa de a poco, nosotros podemos ir rehabilitando a un ritmo mayor del que se deteriora, como por ejemplo pasa en el Parkinson. Cuando logramos, por ejemplo, a través de la terapia, asegurar la eficiencia deglutoria, sabiendo que el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa y que avanza a un cierto ritmo, y aún así le ganamos al tiempo. Bien, por último, antes de pasar a otro resumen, la estimulación repetitiva del cerebelo a través de esta estimulación magnética transcraniana tiene capacidad para poder incrementar la excitabilidad cortical y mejorar la coordinación motora de la deglución. Y estos avances van a prometer nuevas intervenciones neuroterapéuticas para poder tratar la disfagia en el futuro. Hay que tenerlo en consideración. Bien,
el resumen según cada fase, quizá esto le interese más. En la fase anticipatoria, entonces, el cerebelo va a modular la sensación de sed, va a participar de la modulación del apetito a través de estas influencias hormonales que llegan hasta la célula de Purkinje y también del inicio de la ingesta de los líquidos. Bien, es muy importante si lo pensamos por el carácter volitivo, el carácter del deseo de la persona de comer, que va a llevar directamente a deglutir, ya sea un sólido o un líquido. También va a tener un rol a nivel conductual, porque en esta zona es muy importante para poder hacer eh, expectativas de los alimentos, expectativas de mi deglución. Si yo entreno la expectativa, por ejemplo, con imaginería, con algún tipo de técnica a nivel cognitivo-conductual, yo puedo ayudar a esa persona a deglutir mejor por otra vía, aparte de la motora o sensorial. Además, también se va a relacionar con la parte afectiva. Bien, el cerebelo tiene una neuropsicología afectiva muy importante y de la cual se sabe bastante poco a nivel clínico, pero mucho también se sabe a nivel experimental. Y es momento que nosotros hagamos investigaciones al respecto, porque muy pocos fonodiólogos saben el rol que trae el cerebelo a nivel cognitivo y afectivo, no solamente en la deglución, sino que a niveles generales. Bien, y no hablo solamente de pacientes que tengan ataxia de carácter neurodegenerativo, también hablo de niños, por ejemplo, con parálisis cerebral de predominio atáxico. Hablo de niños también que tengan algún tipo de hipotonía o retraso global en el desarrollo. Hablo también de niños que tengan algún tipo de alteración, malformación de Arnold-Chiari, por ejemplo, o algún tipo de esclerosis, esclerosis múltiple infantil o esclerosis tuberosa, bueno, etcétera. Bien, entonces las expectativas como foco de tratamiento son interesantes. En la fase preparatoria oral va a haber modulación de la coordinación sensorial y motora de las estructuras orofaciales. Bien, va a haber corrección de errores cuando las expectativas de las características sensoriales del bolo cambian. Y va a tener efecto directo en la dilución porque va a intervenir en el tamaño de la porción, en el tamaño del bolo. El procesamiento del tamaño del bolo y un inicio más pronto y más fuerte de la respuesta deglutoria va a tener efecto porque esa información se procesa en el cerebelo. Bien, en fase oral va a tener integración de las señales sensoriales durante el acto de deglutir y va a refinar la precisión motora para una transición suave entre las fases oral y faringia. Esto va a tener repercusiones sobre todo si hacemos algún tipo de estrategia compensatoria o de entrenamiento que incluya, por ejemplo, degluciones con esfuerzo o degluciones múltiples y cómo cambia la deglución a partir de ese tipo de ejecución motora. Bien, entonces ahí quizás, por ejemplo, en disfagia, ese tipo de situaciones se podrían entrenar para mejorar la precisión y energía o sinergia motora de la deglución. Bien. Y por último, en la fase faringia, no va a haber mucha dependencia del cerebelo, puesto que ya es una fase más refleja, pero va a haber ubicaciones regionales específicas para la faringe o para los músculos faringeos dentro del cerebelo. Y además se puede potenciar indirectamente esta fase, si es que está afectada, por estimulación magnética transcraniana en el cerebelo. Bien, o sea, es un foco terapéutico a nivel electrofisiológico muy importante y en el futuro a lo mejor van a haber estrategias que utilicen esto para pacientes con disfagia, en donde la respuesta o nivel de conciencia o el tipo de terapia no sea tan bueno en el caso nuestro hacerlo con estrategias conductuales, que le llamamos. Bien, eso ha sido principalmente el resumen por fase. Las referencias son estas cuatro. Eh, Van a ver que no son muy viejas, de hecho, 2023 y 2024. Es bueno que tengamos en claro el rol del cerebelo en la deglución. Bien, es importante que conozcamos cada estructura relacionada con el cerebro que tenga relación directa o indirecta con la deglución, sobre todo si somos fonodiólogos que nos dedicamos a la área de neurorehabilitación, porque muchos caminos son los que llevan a Roma, y hay muchos caminos a nivel de daño neuronal que están cortados. Algunos los vamos a empezar a volver a construir y otros necesitamos tener un camino alternativo para llegar al destino, mientras buscamos la manera de revertir el daño en aquellas zonas que están afectadas. Cada estrategia, por diferente que sea, necesita que conozcamos a fondo eh, mucha estructura a nivel cortical, mucha estructura a nivel del sistema nervioso central y periférico. Por lo tanto, videos como estos
sobre todo que se basen en evidencias y en investigaciones recientes, le van a ayudar mucho a los colegas a pensar qué estrategia puedo hacer o cómo mi terapia puede mejorar cuando conozco aspectos más específicos de la fisiología de la deglución. Bien, eso ha sido todo. Que tengan una buena noche, un buen día y vamos a esperar para poder sacar nuevos videos también en torno al tema.